Bien, quiero compartirles algo que estamos planeando ya. Estamos tratando de no suspender la enseñanza de la escuela. Realmente no se llama escuela de ministerio lo que vamos a hacer, pero hay varios libros que son de mucho interés y que realmente para nosotros ha sido como algo que nos lleva a un conocimiento aún mayor de saber las fechas que luego se celebran en el mundo, como hoy dicen que el mundo es el domingo de resurrección, pero realmente para nosotros no es como seguir las costumbres que realmente se hacían en otro tiempo, porque Jesús vino a romper muchas cosas, Él cumplió la ley, pero Él estableció otras más hermosas, ¿lo cree usted? O sea, por eso tenemos una vida, porque nuestro pasado ya quedó atrás, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Él nos hace una nueva criatura. Y nosotros entendemos y hemos sabido siempre que la palabra, cuando habla la palabra, cuando la escudriñamos la palabra, encontramos tantas verdades que la verdad nos hemos sorprendido no de la revelación, sino del simple hecho de leer bien. Porque hemos descubierto que no hay una revelación muy grande, sino simplemente es leer correctamente. Y esto lo hemos visto en el libro de las fiestas de Israel. El libro de las fiestas de Israel son 22 capítulos. Estos 22 capítulos vienen de un libro que pues realmente Comunidad Cristiana de Saltillo empezó a traducir desde cuando yo tenía, bueno, ¿para qué digo la edad, verdad? Todavía no me casaba. El punto es que yo empecé a escribirlo en una máquina de escribir de todavía eléctrica. Yo le ponía negrillas, yo le ponía las cursivas, le cambiaba la esfera y ponía todo eso. Y yo alcancé a escribirlo hasta el capítulo 11. Y es lo que empezamos a compartir aquí hace un año. Pero ahora queremos volverlo a compartir y ahora sí compartir los 22 capítulos. Esto es para solamente aquellos que están inscritos en cualquier libro de la Escuela de Ministerio. Pero si aún así tú dices, yo quiero venir, pues esperemos que vengas, pero que tu intención sea escribirte en la Escuela de Ministerio, porque nos interesa mucho. ¿Tú sabías que Jesús realmente no murió el viernes? Nomás con eso te digo todo. Él murió un miércoles. Y luego tú dices, ¿por qué entonces pasa esto, esto y esto? Bueno, ahí en el libro de las fiestas de Israel se explica. Si Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, dice, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Si yo sumo del viernes al domingo, no son 3 días y 3 noches. ¿Estamos aquí? Entonces, el punto es, ¿Jesús es un mentiroso? ¿No estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra? Bueno, ahí en el libro de las fiestas de Israel conocemos, comprendemos, entendemos, queremos que haya sabiduría en la iglesia. Amén. Queremos que haya un crecimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Lo creemos? Entonces es importante que lo veamos. Estaremos compartiendo el próximo domingo, te vamos a dar simplemente los horarios y sí necesitamos ver quiénes estarán viniendo, porque a lo mejor tendríamos que mover hasta el momento en que, si viene más gente, el momento en que la alabanza ensaya para podernos meter aquí si viene mucha gente, o si nos metemos simplemente en el auditorio menor o en lo que es la sala de juntas que le llamamos. Y la verdad, no vamos a cobrar. Si alguien se quiere traer unos tacos, pues qué bueno. Pero lo que queremos es aprender. Amén. En este caso, yo estaré compartiéndoles todas las clases. Hay quienes me han pedido iniciar nuevamente y la verdad es un libro que se escucha y se ve muy, muy bueno. ¿Está usted de acuerdo? Ok, esperemos que si usted tiene el deseo de hacerlo, aquí vamos a estar trabajando. Queremos que Dios nos dé sabiduría y nos enseñe. Este domingo quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón y vamos a leer Génesis capítulo 37. Es una historia que usted ya se sabe. Aquí hay ahorita muchos jóvenes.
nomás dos, pero bueno, ayer yo creo que a lo mejor están dormidos porque como llegamos a las 2 de la mañana al aeropuerto, se retrasó un poquito el vuelo. No, llegamos a la 1, ¿verdad? De la mañana al aeropuerto. 1:30 llegamos al aeropuerto y pues realmente de ahí, pues imagínense, hasta los papás tuvieron que ir por sus hijos, pero la verdad fue una bendición. Leamos Génesis 37, versículo 3. Le voy a decir cuáles son los versículos que vamos a ir leyendo. Está en la pantalla, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Y amaba a Israel, a José, más, léalos todos juntos, más que qué, que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos a leer el versículo 14. Vamos a estar brincando los versículos. Es una historia que usted ya se sabe. Dice la palabra. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó ¿a dónde? Ahora vamos a leer el versículo 23 hasta el 24. Léalo junto conmigo. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos ¿qué hicieron? ¿Qué le quitaron? Su túnica. ¿La túnica qué? De colores que tenía sobre sí. ¿Quién le regaló la túnica? ¿Cómo se llamaba su papá? Israel. ¿Qué le regaló? ¿Y cómo era la túnica? Ok, ¿sí se la imagina más o menos? Una túnica de colores. Versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella ¿qué? Agua. Versículo 28. Nos vamos a brincar hasta el 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y ¿qué dice? Le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José, ¿a dónde? A Egipto. ¿Quién se los llevó a Egipto? Los ismaelitas. Vamos a leer el versículo ahora 31. Dice la escritura, léalo junto conmigo. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Versículo 32. Enviaron la túnica de colores y la trajeron ¿a dónde? A su padre. Y le dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de quién, de tu hijo o no. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia que lo devoró? José ha sido despedazado. Qué triste historia, ¿verdad? Y sabemos que realmente José fue uno de los que tuvo el sueño de las 7 vacas gordas, le interpretó el sueño a Faraón de que había tenido 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Esas 7 vacas gordas eran la abundancia que iba a haber. Y cuando el faraón tiene el sueño, pues usted ya sabe, se puso todo nervioso, que no sabía qué hacer, porque después venían 7 vacas flacas y se comieron a las vacas gordas. También lo mismo sucedió con las espigas. Qué tremendo es que uno conozca esta historia y no sepa realmente el trasfondo de lo que Dios me está queriendo decir. ¿Qué me está queriendo decir Dios? Porque no es una parábola, es una historia. Y nosotros debemos de comprender por qué hay una historia tan impactante a nivel mundial, reconocida por la historia, no simplemente una historia bíblica, sino reconocida por la historia de eso que sucedió en Egipto. Han encontrado
piezas de madera, de ruedas, de carros, de los tirados por caballos en el fondo del Mar Rojo. Hay una verdad tan impactante en esto que muchas veces nosotros la pasamos desapercibida. Sin embargo, déjeme le digo algo, yo no quiero hablar de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Lo que quiero hablar es de José. José era un joven. A ver, jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Ahora sí hay, ¿verdad? José era un ¿qué? Un joven. ¿Y qué sucede con ese joven? Dice la palabra que una de las cosas que su papá hacía con él es que le enseñaba todo el tiempo. José no era el único hijo que amaba más, dice la palabra de Israel, a ese hijo y no lo envió con todos sus hermanos a cuidar allá las chivas y los borregos y las cabras. Él lo tenía en su casa. Era algo que José era capacitado por su papá Israel. Todo el tiempo su papá le enseñó a escribir, le enseñó sabiduría, le enseñó entendimiento, le enseñó inteligencia. ¿Cómo lo sé? Pues algo que representa la túnica es precisamente eso. Yo no lo estoy inventando, déjeme le digo algo. Dice la palabra y acompáñeme por favor en la escritura donde dice la palabra. A ver, sí, espérame tantito porque aquí está. Mi hijo Jonathan, si le pueden llamar para que me ayude. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Es que acá se me borró. Ya está. No, dile, ya no. Dile que ya está aquí. Como que se me borró y luego ya me apareció. Efesios capítulo 3, versículo 10. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice la palabra? Para que la ¿qué? Multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio del ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. No vamos a hablar de este versículo, solamente la parte A. Dice la multiforme ¿qué? Sabiduría de Dios. La palabra multiforme también se refiere a multicolor. Es multicolor, muchos colores. ¿Cómo era la túnica de José? De muchos colores. Y una de las cosas que dice la escritura, que el papá de José era alguien que le enseñaba sabiduría. Sé sabio, hijo mío, dice en Proverbios. Siempre Proverbios me está diciendo que tú y yo, no nada más para los jóvenes, debemos de ser ¿qué? Sabios. ¿Estás aquí? Debemos de comprender la palabra. Vienen tiempos difíciles y usted y yo no los vamos a vivir. Pero no quiero que diga el pastor Paco dijo que no los vamos a vivir. No, yo no digo, dice la palabra. Y si alguien le pregunta, ¿y dónde dice la palabra? Pues usted va a decir, entre Génesis y Apocalipsis. No, ¿verdad que no? Tiene que saber dónde dice la escritura. Por eso tenemos que tener sabiduría, conocer los tiempos, conocer lo que viene y saber hacia dónde Dios nos está llevando. Dios quiere que seamos sabios. ¿Usted ha leído alguna vez Apocalipsis? Voy a saltar tantito. ¿Usted ha leído una vez Apocalipsis? ¿Alguien ha leído Apocalipsis? Levante su mano. ¿Quién ha leído Apocalipsis? Ok, baje su mano. Qué bueno que lo ha leído. Quiero preguntarle una cosa. ¿Ha leído entonces donde dice que del mar se levantó una bestia? Ok, ¿cómo se imagina eso? Del mar se levantó una bestia. Un dragón, un pulpo enorme, ¿verdad? Un Godzilla, ¿verdad? Como en las películas, sale del mar así y uno se queda sorprendido porque salió un monstruo del cielo, ¿verdad? Bueno, la Biblia es espiritual. La Biblia no me está hablando de un animal grandote así como un Godzilla que sale del... Porque eso lo vemos en las películas, ¿verdad? Hollywood es muy bueno para eso. Pero no me está hablando de eso. Y uno me dirá, ese Leviatán y ese... No, déjeme le digo una cosa. La palabra de Dios cuando habla de una bestia, habla de un imperio. Y un imperio no es precisamente es una nación, sino varias naciones. Entonces quiere decir que se va a levantar varias naciones en medio de ¿dónde? Del mar. Pero el mar no está hablando del mar físico que usted y yo conocemos como aquí el que está para... Bueno, por allí. Para allá. No sé para dónde está. Aquí estoy, para allá.
No está hablando de ese mar. ¿Qué es el mar? ¿Qué representa el mar en la Biblia? Si el mar nunca está estable, si el mar siempre está inestable. Entonces, en medio de una inestabilidad mundial se va a levantar una bestia. En medio de una inestabilidad mundial se va a levantar ¿quién? Un imperio. Y ese imperio va a poner un orden mundial, porque lo que el enemigo va a hacer es va a poner una inestabilidad. Vuelvo a leer Apocalipsis entonces, los que ya lo leyeron. Y los que no lo han leído, pues léalo, ¿verdad? Hay que tener sabiduría. Hay que saber los tiempos que vienen. Muchos tiempos en la Biblia fueron prescritos por profetas, prescritos por profetas de que Jesús vendría, de que nacería en un pesebre, en tal ciudad, de que iría a ser llamado a Egipto, de que iba a regresar y que iba a ser llamado Nazareno. O sea, muchas escrituras decían lo que iba a suceder. ¿Y sabe qué pasó cuando sucedieron? La gente que lo vivió ni lo sabía. Qué triste, ¿verdad? Pero sin embargo los profetas dijeron, esto va a pasar. Y cuando llegaron los discípulos, supieron, el mismo Jesús les dijo, voy a morir. Aún así se fueron, todos lo dejaron solos para que se cumpliera la escritura. Y finalmente resucitó y todos dijeron, Jesús ya nos había dicho. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos una cosa y nos hacen caso? ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos una cosa y no nos hacen caso? No me dé la expresión, cuéntelas y súmelas, usted sabe. A lo mejor sus hijos son bien obedientes. Amén, eso me gustó. Hecho. A la primera obedecen, ¿verdad que sí? No tiene uno que estarles repitiendo, o sea, gracias a Dios, a la primera nos hacen caso. Eso es muy bueno, ¿verdad que sí? Sin embargo, ¿por qué? Yo me pregunto a veces y digo yo, un maestro en la escuela da los mismos ejemplos, usa la misma imagen, usa el mismo pizarrón, está el mismo clima, está todo igual y todos escuchan los mismos ejemplos, todos escuchan la misma palabra, la misma instrucción, porque unos sacan 10 y unos reprueban. ¿Cuál nos pasa en las predicaciones, verdad? Muchas veces ponemos atención y muchas veces no la ponemos como debe de ser. Y así es, por eso Dios insiste, insiste, insiste y me está diciendo esto. ¿Cuántas veces leemos y no sabemos ni lo que leímos? Yo creo que Dios me está llevando a tener ¿qué? Sabiduría. ¿Qué me está llevando a tener? Eso es lo que un papá hace con sus hijos. Por eso José es agarrado por Israel. Y como él lo tuvo en su vejez, yo me imagino que a todos les enseñaba, a todos sus hijos les enseñaba, pero como a ese lo amaba más porque lo tuvo en su vejez, empezó a enseñarle sabiduría, empezó a decirle números, a saber cómo hacer las cosas. Imagínese a alguien tan amado que a los 17 años ahora le traen una noticia que fue devorado él, es lo que él asumió. ¿Fue devorado por quién? Por una bestia. Qué feo, ¿verdad? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para que ahora se lo haya comido el león. Y uno pudiera pensar, ¿para qué hacer tanto sacrificio? Bueno, déjeme le digo la cosa, porque la realidad de esta historia no fue así. Él no murió. ¿Fue vendido a quiénes? A los ismaelitas. ¿Y llevado a dónde? A Egipto. ¿Y qué sucedió cuando llegó en Egipto? Trabajó en la casa de Potifar, a tal grado que Potifar tan contento estaba con ese joven que hacía todo porque le obedecía a la primera. Era tan inteligente que no le necesitaba enseñar nada, sabía todo. Uy, qué padre que aquel Potifar fue el que disfrutó la instrucción de otro, ¿verdad? Sobre José. Y lo tenía como esclavo, así es que ni modo, pagarle no, gratis.
Usted sabe la historia, la esposa hasta atractivo lo vio y también se quiso acostar con él, pero le dijo Nel. Importante ver cómo un joven instruido aún de eso se aparta. Amén. Importante, tenemos que instruir a nuestros jóvenes. Llega ahora, está él allí, en la cárcel y el carcelero feliz. ¿Por qué? Porque la producción subió, los reos estaban contentos, lo puso hasta de encargado de la cárcel y dijo, qué bueno que estás aquí, José, encárgate de la cárcel, por la sabiduría que él tenía. Y no estaba ni siquiera en depresión, no tenía una forma de pensar de que, ay, mira, aquí mi papá me enseñó para estar en la cárcel, me acusaron falsamente. Él no tenía ni amargura, tenía ¿qué? Sabiduría. Repita conmigo, no tenía amargura, tenía sabiduría. Interesante saber entonces cómo es la forma en la que el papá le enseñó a su hijo. ¿Tuvo debilidades, José? Sí, tuvo debilidades. Porque en la cárcel, cuando le interpreta el sueño al copero y al panadero, les dice, háblenle de mí, allí háblenle de mí al faraón. Dudó que Dios lo podía sacar. Todos tenemos debilidades, ¿verdad que sí? A veces dudamos de Dios, ¿verdad que sí? Hoy nomás yo, perdón, gracias. Pero él no aflojó, él se mantuvo. Se olvidaron por algo que Dios ya tenía diseñado. No era el tiempo todavía. Y cuando Faraón sueña, entonces ya se acuerda y dice, ahí en la cárcel hay uno que a mí me interpretó los sueños. Llega José con esa sabiduría, le interpreta el sueño al faraón y el faraón le dice José al faraón, pon una persona inteligente, pon una persona que haga esto, que multiplique esto por esto, que haga de esta manera, que recoja aquí, que recoja allá. Y le empezó a decir todo lo que tenía que hacer el faraón. ¿Y qué dijo el faraón? Pues ¿quién mejor que tú? Amén, Gabriel. ¿Quién mejor que tú? Y lo puso a su mano derecha. El que tenía la sabiduría, el que tenía todo el conocimiento, lo puso a su mano derecha. Qué interesante. Ahora él está de la cárcel, llegó directamente a ser el brazo derecho del gobernador. ¿Qué tenía José de diferencia? ¿Cómo sé que tenía sabiduría? Porque su papá lo vistió con ¿un qué? Una túnica. ¿De qué? De colores. De multicolores, porque es que ya lo leímos desde un principio, muñeca. Diversos colores. Múltiples colores. ¿Qué sucedió con esa túnica? Cualquiera pudiera pensar que ahora entonces la sabiduría es como la de José. ¿Qué les parece si empezamos a estudiar la vida de José? ¿Les parece? ¿Quieren estudiar la vida de José? ¿Quién quiere estudiar la vida de José? Yo quiero estudiar. No. La sabiduría no viene de José. José, Dios le dio la sabiduría. Déjeme le digo por qué. Hay algo que nosotros debemos de comprender que Dios me está enseñando. Necesito 2 jóvenes. De los que fueron a Saltillo. Ya nomás me falta uno, qué raro. Si no, los que quieren, ándele. Usted también, órale. Ya están aquí los 2. Va, hecho. Quiero mostrarle algo que Dios quiere mostrarle hoy. Dice la Escritura que Jesús muere y su vida de Jesús no tuvo pecado. Todos sabemos esto, ¿verdad? O sea, Él no tuvo pecado. Jesús no tenía pecado. Sin embargo, cuando un hombre pecaba en el Antiguo Testamento o peca en nuestros días, muchos de los judíos incluso lo hacen de esta manera. Él peca y entonces tenían que matar o sacrificar ¿a quién? Un cordero o un chivo. ¿Y por qué lo tenían que matar? O sea, ¿qué culpa tiene el chivo? ¿Qué culpa tenía el cordero?
¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué tiene que morir el cordero por él? Que muera él. Pero ¿qué hacía Dios? Pedía un chivo, un cordero. ¿Qué pasaba? Lo mataban. ¿Y qué hacían? ¿Le ponían qué? ¿El chivo encima? ¿Muerto? No, ¿qué ponían? La sangre. ¿Por qué la sangre? A ver, no escucho. ¿Por qué? Cubría los pecados la sangre. ¿Pero por qué la sangre? Yo sé que era lo que hacía la sangre, pero ¿por qué la sangre? Porque en la sangre está ¿qué? ¿Y eso cómo sabe usted? ¿En dónde? ¿Así dice la Biblia? ¿Que la vida de la carne está en la sangre? ¿Así dice? ¿Y dónde dice? Entre Génesis y Apocalipsis. Vaya, eso es sabiduría. En Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si a mí me sacan toda la sangre porque yo se la voy a dar a un enfermo? Pero yo se la voy a dar a otro enfermo. ¿Mande? Le voy a dar vida, pero si se la doy toda, pues adiós, ¿verdad? Porque ahora yo me muero, porque a mí ahora ¿quién me va a dar sangre? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la Biblia dice, eso es sabiduría, que la vida de la carne está en la sangre. ¿Usted piensa que la ciencia lo descubrió? No, la Biblia lo dice desde hace muchos años. Entonces, ¿qué sucedía? ¿La vida de Kevin que cometió pecado está limpia? No, porque tiene ¿qué? A ver, si está aquí, ¿tiene qué? Pecado. Y entonces, para estar delante de Dios, tenía que estar limpio. Pero ¿qué sucedía? Él era un sumo sacerdote que Dios lo había establecido y que tenía que ofrecer sacrificios por el pueblo, pero antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, él tenía que estar limpio. ¿Qué tenía que hacer? Sacrificar a un chivo y derramar esa sangre y ponerla delante de él y ponerla delante de Dios y saber que esa sangre cubría los pecados, no los borraba. ¿Qué hacía? Los cubría. ¿La sangre de quién? De un chivo. ¿Por qué el chivo? ¿O por qué el borrego? ¿Por qué el cordero? Porque el cordero no tenía pecado. Porque la sangre del cordero no tenía ¿qué? Pecado. ¿Ha visto cómo matan a un cochino? Bueno, ¿ha oído cómo matan a un cochino? Calladito, calladito. Sí, mátame, así le hace, ¿verdad? No, todo lo contrario. El cochino grita hasta que ya no gritó. Pero lo primero que hacen es sacarle toda la sangre. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿sabe que un cordero no grita? Por eso dice la Biblia que Jesús como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y dice que no abrió su boca, él no gritó. El chivo fue muerto, sacaron la sangre porque la sangre del chivo era inocente. Un chivo no tiene malicia, un cordero no tiene malicia. A esa edad de 1 año era lo que usaban y entonces esa sangre la usaban para cubrir los pecados. ¿Está usted aquí? Ok. Viene Jesús. Sí, mejor alguien más, porque no te creas. Porque piensan que por ser villano, pero no, ya sabes que no, ¿verdad? Es casualidad, pura casualidad. Ya no puedo cambiar los papeles, los hubiera cambiado desde un principio. No, ya no acordé. Okay. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús no tenía pecado. Él nunca pecó. Él no nace de Adán y Eva, de la simiente de Adán y Eva. María era virgen. Viene el Espíritu Santo, pone su semilla y la simiente de la que nace Jesús no es de la de Adán. No viene de pecado. Entonces, ¿la sangre del sumo sacerdote tenía pecado? Sí, porque él viene desde Adán y Eva. Tú y yo venimos de pecado porque venimos desde Adán y Eva. Ahorita ya no, porque ya somos hijos de Dios.
Tenemos la sangre de Cristo. Y Cristo no tenía pecado porque no venía de Adán y Eva. Fue el Espíritu Santo que llegó ¿en quién? En María. Entonces Jesús nace sin pecado. ¿Tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo? No. Y sin embargo él se pone como el sacrificio, se pone como el sacerdote, se pone como el altar, va a la cruz y es muerto en la cruz. Y él derrama ¿qué? Su sangre para perdón de nuestros pecados. Y él borra mis pecados, no los cubre, dice la Biblia. ¿Él qué hace? Los borra. ¿Estamos aquí? Entonces, la sangre de Cristo es sin pecado, es pura como la de un cordero. Amén. Por eso es necesario tener sabiduría y saber lo que la sangre ahora de Cristo representa. ¿Qué representa ahora la sangre de Cristo? La del chivo, la del cordero, que no tiene pecado, que antes cubría la de un animal. Cuanto más la preciosa sangre de Cristo Jesús, que borra nuestros pecados. ¿Está usted aquí? Ahora, gracias jóvenes, déjeme le digo algo. Usted ya sabe que la túnica fue puesta ¿qué? La sangre. ¿Y qué representa la sangre? A ver, ya se me perdieron. ¿Qué representa la sangre? ¿Qué representa el manto de colores? Sabiduría. ¿Qué representa el manto de colores? ¿Y de qué fue manchada el manto? ¿De qué tipo de sangre? De un cordero. ¿Y cómo era el cordero? Inocente, puro, sin mancha. Entonces estamos aprendiendo algo. En un manto de sabiduría, dice la Escritura que ese manto no fue manchado con cualquier tipo de sangre, sino representa la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. O sea, ¿qué me está diciendo? Que la sabiduría no es del hombre, que la sabiduría viene ¿de quién? De Dios. Necesitamos comprender esto. Porque usted y yo necesitamos sabiduría para instruir a nuestros hijos. Pero déjeme le digo, ¿qué tipo de sabiduría utilizó Israel para instruir a José? Ya sé, lo mandó a Harvard. No, estamos más cerca de San Diego, ¿verdad? Lo mandó aquí a la S de San Diego. ¿Amén? No. ¿Qué tipo de sabiduría le tengo que enseñar a mis hijos? Ya sé cuál. Harry Potter. ¿No? Narnia. ¿Cuál otra? Kung Fu Panda. ¿Es la sabiduría que le vamos a dar? No. ¿Con qué tipo de sabiduría nacen nuestros hijos? Nos hace bien fácil, ¿verdad? Ay, qué caricaturas son. Estas. Ten para que ya no hables. Cállate un ratito. Y el niño, mira, por horas. Y llora y lo primero que hace uno, ten sabiduría. Cuidado con la sabiduría que estás enseñando a tus hijos. Necesitamos sabiduría pura, cubierta con la sangre de Cristo, inocente. Ahí nuestros hijos están aprendiendo, mientras yo los entretengo a ustedes. Aquí también aprende, ¿verdad que sí? No lo estamos aprendiendo ahí mientras ahí los entretienen. No, ahí aprenden y acá también. Necesitamos sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría estamos enseñando a nuestros hijos? Van a enfrentar tiempos más peligrosos que nosotros. ¿Cómo deben de llegar? Victoriosos. Profetas queremos. Yo quiero profetas, hijos profetas aquí en Tijuana. Amén. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos qué es lo que viene por delante y que sean sabios ante los problemas que sucedan en un futuro. Necesitamos
pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude a saber cuál es la palabra que nuestros hijos van a necesitar en un futuro. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 17. Voy a pedirle al del teclado que pase, por favor. Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Lo tiene? Léalo junto conmigo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Entonces, ¿para qué me sirve la fe? ¿Para fe? Dice, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, lo justo de Dios se revela ¿cómo? Por fe. ¿Y para qué yo necesito fe? ¿Para fe? ¿Para creer? No nada más, oye, fíjate que ayer llovió mucho en Saltillo. Ah, qué bueno, lo leí en una noticia. ¿Lo crees? No, pues quién sabe, las noticias siempre echan mentiras. ¿Se acuerda de Iracheta? ¿Alguien se acuerda de Iracheta? Salían hoy mismo, ¿verdad? Es un programa de televisión de noticias muy antiguo. Bueno, no tanto, más o menos, ¿verdad? Me equivoqué, perdón. ¿Sabe que una vez hicieron una parodia de un programa de ese y salía él diciendo que, dice, el que hizo en la parodia, así el programa, dice, les voy a dar las noticias del clima de ayer. Dice, así no le fallo, dice. Porque ya nadie le creía. Decía que mañana iba a llover y nunca llovía. Y decía que iba a estar soleado y estaba lloviendo. Dijo, mejor en la parodia, dijo, doy las noticias de ayer y es seguro, ahí no le fallo. Pero no es lo mismo nosotros. Nosotros debemos de saber hacia dónde van nuestros hijos. Nosotros debemos de saber qué es lo que le depara a nuestros nietos. Necesitamos enseñarles, capacitarles, pero ¿qué tipo de sabiduría les estamos dando? Necesitamos darles sabiduría que viene de lo alto. Santiago me dice, ¿qué tipo de sabiduría viene de lo alto? Dice la Escritura, porque el Evangelio de la justicia, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, el justo ¿qué? Por la fe vivirá. Ahorita nuestros hijos muchas veces están llamados a hacer algo. Créame que a mí necesito yo pedirle sabiduría al Señor en este tiempo. Platique con sus hijos que fueron al Congreso. Pregúnteles cómo les fue. Y no siempre fue una palabra tampoco así como en la que muchas veces usted quisiera que sus hijos aprendieran, pero créame que Dios habló tanto y tan bonito que Dios mismo hasta enderezó veredas. Y eso a mí me impacta, cómo Dios nos da la sabiduría para entender que si mi hijo va por un mal camino, porque a lo mejor alguien enseñó, dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 5, dice, si alguien viene y te da un evangelio diferente, dice, aunque venga un ángel u otro hombre, dice, no le creas. Pablo dice, a mí el evangelio no me lo reveló un hombre, me lo reveló Dios. La pregunta es, ¿qué es el evangelio? Necesitamos sabiduría. ¿Qué es el evangelio? ¿A qué evangelio se refiere aquí la palabra? A una sola cosa: Jesucristo, como Dios, se hizo hombre. Vino aquí al mundo. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Murió en una cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Si un día usted le pregunta, a ver, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué va a decir?
Jesucristo, siendo Dios, se hizo. ¿Y qué más? No. ¿Qué más? Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Dónde la vieron? Hizo milagros, anduvo viviendo. A los 30 años inició su ministerio, a los 33 murió. ¿En dónde? ¿En dónde murió? En una cruz. ¿Y qué más? Fue sepultado. ¿Y al tercer día qué? Y después está sentado. Ese es el Evangelio. Lo volvemos a repetir para, como a ver si amarró, a ver si todos sacamos 10. ¿Cuál es el Evangelio de nuestra salvación? Jesucristo siendo Dios, ¿qué? ¿Y qué más? Habitó entre nosotros, ¿y qué más? Vimos su gloria. Dígalo conmigo, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Murió por mis pecados. ¿En dónde murió? Y luego fue sepultado. Resucitó. Y luego está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio de nuestra salvación. Ese es revelado por Dios por fe y para fe. Si usted y yo vivimos el Evangelio de Dios, mira, créame que palabra que usted lea, Dios se la va a revelar. Porque usted cree en Jesucristo. Sabe cómo Él vino, murió, vivió entre nosotros, murió, sepultado y resucitado, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Ese Evangelio tiene poder. ¿Lo creemos? No es un cuento, repítelo conmigo, no es un cuento. Voltee con el que está a su lado y dígale, no es un cuento, es historia. Y nuestros hijos necesitan saberlo. Dice la palabra, Santiago 1:23. Perdón, vamos a leer el 1:25. Perdón, 1:5. Santiago 1:5. Perdón, Chantal. No, sí está Chantal ahí ayudándome. 1:5, Santiago 1:5. ¿Qué dice la palabra? ¿Tiene falta de qué? Ok, versículo 23. Ahí mismo. ¿Qué dice la palabra? Pero no hacedor de ella. Es semejante al hombre con considera un espejo su rostro natural. Versículo 24. Y se va y luego se olvida cómo era. Quiero preguntarles, ¿a cuántos se les olvida el sermón cuando uno termina aquí y se va ahí saliendo de la puerta? Por eso me agaché, no se cree. Espero que no se le olvide. Espero que aprenda. Espero que cuando lleguemos allá con Dios todos tengan 10. Y si llega uno de panzazo, que diga, pancé, pastor. No, puro 10. Y sin orgullo tampoco. Esa sangre derramada en el manto de José, multiforme, esa sabiduría, me da a entender que la sabiduría no fue de José, que la sabiduría fue de Dios. Isaías dice en su palabra, tus hijos serán enseñados por Jehová. Dice, y se multiplicará la paz de tus hijos. Si usted checa ahí la palabra paz, viene de la palabra shalom. Y shalom significa prosperidad, paz, bendición, sanidad, salud. ¿Cuántos quieren todas esas cosas?
Ahora multiplíquelas. Dice que se multiplicará la paz, se multiplicará el shalom. ¿Sobre quiénes? Nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean sabios. Busque buenas historias de la Biblia. Póngaselas allí y déle historias de la Biblia a su hijo. Realmente no iba a hablar de esto, pero todo lo que significa paz, plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía, perfecto, pleno, completo. Todos queremos que nuestros hijos tengan todo esto, ¿verdad que sí? Pero multiplicado, imagínense. Qué padre que entender que la palabra me dice que Él les va a enseñar. Pero usted no le ponga otras cosas. Usted es la herramienta. Mándelo a los congresos. Próximo año a lo mejor nos vamos un día antes para ir a la cabaña allá arriba. Nombre de Jesús. En el de líderes lo hicimos y nos fue. Pudo. Anímese. Viene el de mujeres en octubre y el de hombres en julio. Queremos entender por qué Dios me quiere enseñar sabiduría. Déjeme terminar con esto. Pase la alabanza. Efesios 1:16. Vamos a leer hasta el 18. ¿Qué dice la palabra? Haciendo memoria de vosotros ¿en qué? Síguele, 17. Para que el Dios de nuestro Señor, ¿qué más? A ver, otra vez el anterior. Todos juntos por favor, porque estamos por terminar. Dice, para que el Dios, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Y dé revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? No dice de otra cosa, sino en el conocimiento de quién. ¿De quién es? De Jesucristo. ¿En el conocimiento de quién? Por eso enseñamos de Jesús. Amén. Yo no enseño de otras cosas, yo enseño de quién. De Jesús. Y luego dice que haciendo esto el Padre, nuestra vida, ¿qué va a pasar? Verso 18. Alumbrando los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quiénes? En los santos. Fíjense bien esta palabra, la primera, que dice alumbrando. Cuando Pablo escribe esto, voltee para acá. Cuando Pablo escribe alumbrando, no se refiere a esta luz, porque ellos no conocían ni la electricidad. Cuando Pablo habla de alumbrando, habla de lo único que conocían. Dice Kevin que el sol. Amén. Se chivió, pero o sea, sí. Pero de perdido me dio una respuesta, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo, ¿verdad, Kevin? Alumbrando, ¿a qué se refería Pablo cuando él dice alumbrando? Los ojos de mi entendimiento. A lo único que se le vino a la mente. ¿Qué se le vino a la mente para alumbrar? No, usted está oscuro aquí, una vez se fue la luz y todos sacaron su celular y bien amablemente todos me estaban viendo así.
Yo no veía más que puras lamparitas así, bueno. Pero si no hubiera eso, dice, pues una linterna. Y si no hubiera pilas, una vela. Gracias a Dios. Una vela. Pero antes no tenían la vela porque no conocían la cera. Una antorcha. Pues sí, era lo que le echaban aceite y con ese aceite vieron que prendía y lo alumbraba. ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué estaba pensando? No, qué bueno que. Gracias. Tienes razón. En películas lo hemos visto, ¿verdad, Leti? El punto aquí es, si usted se fija, Pablo está pensando en una antorcha. ¿Y qué hace la antorcha? Qué revelación, ya están aprendiendo, qué bárbaros. Pero antes de alumbrar, ¿qué hace? Quema. ¿Qué quema? Aquí está la vida de cualquiera de nosotros. Y muchas veces nosotros queremos darle una palabra y no sabemos cuál. ¿Quién se ha enfrentado en esa posición? Queremos tomar una decisión y no te miras para atrás. Queremos tomar una decisión y no sabemos cuál. Tenemos 6. ¿Verdad que sí? ¿Nos ha pasado? No te miras para atrás. Muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida, tenemos muchas situaciones, tenemos muchas opciones para tener sabiduría y le pedimos sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría. A veces hay jóvenes que me dicen, pastor, es que la semana antepasada me dio una palabra y no se ha cumplido. Espérame, mijito. A mí me dieron una palabra en el 97 y se cumplió 22 años después. Pero nos desesperamos, ¿verdad que sí? ¿Qué nos falta? Sabiduría. Y muchas veces nosotros tenemos tantas opciones en nuestra vida para hacer y no sabemos cuál decisión tomar. Pero ahí dice, pide sabiduría a Dios y Él te da abundantemente y sin reproche. Pero ahí estás diciendo, ya, dame la sabiduría, Señor. Y entonces, ¿qué hace Él? Alumbra. ¿Y qué hace lo primero que hace el fuego? Quema. ¿Qué quema? Las opciones que nos sirven. Señor, tengo 6 opciones. Le pides sabiduría a Dios y Él te va alumbrando tu entendimiento. ¿Cuál va a quedar? La sabiduría de Dios. ¿Cuál va a quedar? Solamente la sabiduría de Dios. Y esa opción es la que tú vas a tomar, porque vas a tener la luz allí. Y vas a decir, esta es la opción. Pero nos desesperamos. Apenas si emprende y ya quieres ver y las ves las 6 y dices, esta es la que más me gusta. Pues sí, esta es la que menos me gusta, esa no. Y sucede que esa que la que no te gustaba era la que Dios te lo dio. ¿Qué nos desespera? El mundo. A un joven ahora en el Congreso le dije, vas a tener muchas opciones en tu trabajo. Ten cuidado, le dije. No digas a la primera, sí, esta. Le dije, no lo digas. Dile, aguántame tantito. Déjame orar y yo te aviso cuál. El mundo nos trae así. Queremos las cosas así. Rápido. Muy rápido. Y sacamos luego el celular a ver si Google me ayuda. Deja que Dios queme las opciones que Él no quiere. ¿Eh? ¿Cuál va a quedar? La sabiduría de Dios. ¿Qué puedo aprender? Que si ese manto de José no hubiera tenido sangre, se hubiera quemado. Yo le hubiera prendido fuego, se hubiera quemado así. Pero sabes una cosa, si ese manto de José fue
bañado con la sangre de un inocente, ese manto de sabiduría no se quemaba. Porque la sabiduría de Dios es la que va a quedar allí. Es la que te va a dar, después de que quemó, te va a dar la luz para escoger la opción correcta. ¿Por qué? Porque yo no tengo sabiduría del mundo. Tengo sabiduría de Dios, pero el mundo me presenta muchas más. El mundo me enseña muchas cosas más. ¿Cuántas, con todo respeto lo digo, pero cuántas personas no creen que hoy celebraron un día del cual nosotros ya sabemos? ¿Y cuánto lo vamos a celebrar el próximo año? Lo mismo. ¿Vamos a estar en lo mismo, o queremos más de Dios? Queremos conocer más de Dios. Yo quiero conocer más de Dios. Dice la Biblia que Jesús crecía en estatura, sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. No me puedo quedar chiquito. Tengo que crecer. Nuestros hijos tienen que crecer en sabiduría. Nuestros hijos tienen que crecer en entendimiento. Nuestros hijos tienen que saber lo que viene. Anímese a estudiar el libro de las fiestas de Israel. Anímese. Le voy a quitar 4 horas. No, no es cierto. Los domingos empezamos a las 6 de la mañana. No, no es cierto. Aquí empezamos a las 11. Allá vamos a empezar a las 9. Allí vamos a empezar a las 9. 1 hora y media para ya estar aquí. ¿Amén? Aprendamos sabiduría. La escuela de ministerio, cuando esté, aprenda sabiduría. Conozca a Jesús. Aprenda que Dios le dé la revelación en el conocimiento de Él. Yo le pido a Dios cada domingo: Señor, ayúdame, enséñame qué tengo que dar, qué tengo que compartir. Yo no soy bueno para entretener. Dios no me dio esa capacidad, pero me dio la capacidad para enseñar. Por eso le enseño. ¿Ven? Hay un canto, póngase de pie. No lo vamos a cantar porque es un canto que no me gustaría que se burlaran de mí. No lo voy a cantar, no se preocupe. No estaba pensando en cantarlo. Cuando lo vaya a cantar yo lo voy a sorprender, ¿sale? Este canto me gusta mucho porque dice: Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me brinda su amor. Dice: dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz con Él. Otra estrofa dice: Jesús es mi amigo anhelado. ¿Verdad que sí, jóvenes? ¿Cuántas veces no lo cantaron allá? Te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo. Póngalo en el corazón, joven. De veras, si cantaste eso, anhélalo. Él es tu amigo anhelado. Y en sombras y en luz siempre está. Paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da. Por eso contento le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz. Sí, Señor.
Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces, Señor, acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Yo soy feliz con Él. Qué bendición es conocerle. Qué bendición es amarle, qué bendición es adorarle, qué bendición es saber que Él me conoce y me ama y me instruye y me dice: yo estoy contigo todos los días, en las buenas, porque yo soy bueno. Dios es bueno. Y todo el tiempo, en las buenas, en las malas. Porque José lo experimentó. Finalmente José les dijo a sus hermanos: ni se preocupen por mí, no voy a tomar represalias. Tú te burlas, tú querías matarme, tú me echaste en la cisterna. No, no. Les dijo: Dios planeó todo esto por ustedes. Qué bendición es tener hermanos y ver la gloria de Dios en cada uno de ustedes. ¿Lo creemos? Cierre sus ojos.